Dentro del Evangelio de San Mateo, que venimos leyendo en este tiempo, estamos en una especie de tercer capítulo que está dedicado al tema de la misión. Y por eso, desde esta perspectiva, tenemos que entender las palabras del Maestro, que indudablemente a aquellos que se acercan a estos textos quedan desconcertados. Porque el Maestro pone unas exigencias que los hombres no comprenden. Entonces debemos mirar desde esa perspectiva, desde la misión, de qué está hablando el Maestro y qué está diciendo concretamente allí en estos textos. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Y la pregunta que uno puede hacerse al leer esto es, ¿y quién es este Jesús para decir eso? ¿Cómo es que hay que amarlo a Él más que a nuestra propia familia, incluso que a nuestra propia vida? ¿De qué estamos hablando? Y a mí se me ocurren dos respuestas ante semejante frase que tienen alguna lógica. La primera, el que dice esto está loco. ¿Cómo vamos a amarlo a Él más que a nuestra propia familia, a nuestra propia parentela, a nuestra propia vida? O está loco o es Dios. Esa es la respuesta. Y si es Dios, entonces aquí viene el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Y cuando decimos el primer mandamiento, decimos, no es que el segundo es más o menos, no, el segundo está lejísimo del primero, porque el primero es absoluto, es Dios. Entonces Jesús allí está mostrándose quién es. ¿Por qué hay que amarlo a Él más que a nuestra propia vida? Porque es Dios. Y entonces cuando el Señor nos invita a seguirlo, si le amamos, vamos a ir detrás de Él a donde nos lleve.
Ahora, si amamos más a todo lo nuestro y a nuestra propia vida y a nuestras propias comodidades, siempre va a haber excusa para no seguir al Maestro. Siempre vamos a estar más cómodos atrás de nuestras propias valoraciones. Y más si el Señor nos invita a la misión, es decir, a dejar todo hacia donde Él nos lleve. Solo aquellos que aman más al Señor que a todo lo demás están capacitados para la misión. Y la misión es esencial a la Iglesia, forma parte de su ser. Si no hay misión, no hay Iglesia. El anuncio del Evangelio es la razón de ser de la Iglesia, así nos decía Pablo VI. Su razón más profunda, su identidad. Cuando miramos el tema de la misión, tenemos que descubrir algunas cosas que hacen a la realidad actual. Porque ¿cómo está la situación de la misión en nuestro tiempo? 2023. Vamos a tratar de decir en números para que lleguemos a darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Saben ustedes cuántos son los habitantes del mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente? 600 millones, no, mucho más. Casi 8.000 millones de habitantes. Casi 8.000 millones de habitantes. ¿Y cuántos de esos son católicos? ¿Alguno tiene idea? 1.200 millones. Esa es la cifra, más o menos. Un poquito más, dicen algunos. 1.200 millones, o sea que de 8, 1.200, o sea que estamos 1 cada 6, cada 7. En el mundo es católico. 1 cada 7. Así que hay 6 que no son católicos. Entonces, la urgencia de la misión. Y no es que nos tengamos que quedar cómodos porque nosotros tenemos nuestro templo, tenemos nuestra misa semanal, tenemos algunas cosas más o menos acomodadas, entonces ya está. No, no está. Tenemos que tener una preocupación en el alma de que esta realidad de la misión está en esta situación. La situación de los cristianos, que ya somos un poco más, o sea, los católicos más otras confesiones cristianas, y hablo de protestantes, de evangélicos, de ortodoxos, de anglicanos, etc. O
sea, los cristianos en el mundo tienen una realidad un poquito mejor que la de los católicos, ya que son casi el doble. Es decir, de 1.200 millones nos pasamos a 2.400 millones. O sea, de los 8 mil millones de habitantes, pasamos a 2.400 que son cristianos. Y nosotros que vivimos en América, la realidad nuestra es que casi el 90% de los habitantes de América se puede decir que son cristianos, porque por lo menos la mayoría está bautizado. No digo que sean misioneros y comprometidos en la fe, digo están bautizados. Pero esta realidad cambia radicalmente si vamos a Europa actualmente, con una disminución de los cristianos muy fuerte, un aumento de la increencia o de la falta de fe. En África los cristianos van creciendo muy de a poquito, pero sigue siendo una minoría muy fuerte. Y en Asia, muy pobre es la realidad de los cristianos. Estamos hablando de menos de un 10%. En Oceanía también es muy pobre la realidad de la vida religiosa. Es decir, no es que podemos quedarnos tranquilos porque el mundo es cristiano. Todo lo contrario. ¿Y cómo se puede llegar a vivir en el tema de la misión? Y cada uno en su propia realidad. Pero sí tenemos que tener muy clarito que lo primero de todo es el Señor. Lo primero de todo, lejos. No hay excusas. Por eso los discípulos dejan todo y se dedican al anuncio. Muchos de ellos van a países muy lejos de sus propios territorios, de sus propias familias, de sus propias comodidades. Hasta no hace mucho tiempo, aquí en nuestra parroquia, tuvimos sacerdotes agustinos, la mayoría de ellos extranjeros, que habían dejado todo y como misioneros vinieron a nuestra tierra. Hoy nosotros tenemos que asumir esa posta que nos dejaron y llevar a nuestros hermanos la buena noticia. Y llevarla aquí, en nuestro barrio, llevarla ahí donde estemos, nuestros trabajos, nuestras realidades. Y también hacia lugares más lejanos y que
necesitan de este anuncio. El que fue párroco hasta no hace mucho, Padre Juani, está de misionero en una diócesis muy pobre y con una realidad de la misión también así muy pobre, ya hace varios años, misionando en el norte argentino. Pero sí, como él, varios de nuestra diócesis, misionando en el Chaco, en Corrientes, en el norte de Uruguay. Hay otros sacerdotes preparando misioneros en Estados Unidos, para África. Pero es muy pobre eso al lado de lo que se necesita. El mundo tiene sed de Dios, sed de la buena noticia, y necesita quienes la anuncien. Si bien no todos pueden ser misioneros agentes como ellos, pero sí tenemos que apoyar de todas las maneras posibles la misión. De todas las maneras posibles. Como dice el Evangelio de Mateo, aunque solo sea dando de beber un vaso de agua fresca, a estos pequeños por ser mi discípulo. O sea, el apoyo a la misión tiene que ser explícito y claro, porque nos preocupa que el mundo esté en esta situación. Y digo el mundo, y digo nuestro país, y digo nuestra ciudad, y digo nuestro barrio. En todos los niveles se necesita el anuncio. Por eso las palabras del Maestro son terminantes. No podemos tener excusas. Lo dice el Maestro de esta manera: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Aunque tengamos cruces. No hay nada más importante que el anuncio de la buena noticia al mundo que nos ha tocado. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros tome conciencia de la realidad misionera de la Iglesia. Porque como parroquia tenemos que hacer un montón de cosas y aportar elementos a nuestra comunidad, a nuestro barrio, pero hay algo que no podemos dejar de hacer, y es anunciar la buena noticia al mundo que nos ha tocado. Renovemos nuestra fe. Creo